intempestivo que afortunadamente no vamos a tener nosotros que diferenciar también dentro de lo que es incidente, un incidente definido como tal y un incidente peligroso. ¿Y esto por qué? Porque también dentro de la sesión vamos a tomar algunos conceptos como lo viene a ser accidente mortal, como viene a ser también incidente peligroso, porque en temas de reporte hacia las autoridades competentes, estas definiciones son relevantes, son importantes. Entonces, un incidente peligroso va a ser aquel evento que pudo haber causado un daño a la salud del trabajador, una pérdida en el proceso, y que tiene alto potencial. ¿Qué quiere decir? Que podría haber causado un nivel de daño bastante elevado. Por ejemplo, no sé si algunos han podido observar, hace algunos días hubo un accidente en el sector minero, ¿no? Una caída de una camioneta de 8 metros de alto, y tuvo pues daño a 4 personas. Entonces, felizmente, estas personas, vamos a ver que no han resultado muy perjudicadas a nivel de salud, sin embargo, a nivel material sí hay pérdidas también, ¿no? Entonces vemos ahí que la potencialidad a nivel de personas hubiese sido bastante elevada, porque de haber existido digamos, un desnivel más elevado, o de haber existido, pues, otras condiciones, sería probable de que estas personas puedan haber perdido la vida. Entonces, lo potencial es bastante elevado, ¿no? El daño potencial que se puede haber causado. Entonces, Ingeniero, para resumir un poquito, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Dos conceptos que debemos tener en cuenta. Uno es la palabra accidente y el otro el concepto incidente. Un ingeniera, incidente puede ser todo aquel suceso no deseado que puede haber causado daño o que sí ha causado daño a nivel de la persona, a nivel de la salud, de los procesos de continuidad en el negocio. Y propiamente pues el accidente, que es una división del incidente, es un suceso que ha ocurrido, que ha causado daño, ¿no? No deseado, intempestivo. Adicional, el cuasi accidente es un suceso que no ha causado daño, pero que se ha presentado la potencialidad del daño. Entonces, esos son algunos conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque dependiendo de eso va a existir la necesidad de reporte. ¿Ok? hola, Sí, ingeniero. sí. No se preocupen que estamos todavía definiendo. Estamos definiendo. ¿Ok? Gracias. Vamos a ver entonces que uno de los objetivos es que nosotros conozcamos el paso a paso para poder aprender a cómo realizar la investigación de accidentes, ¿no? Siempre también definiendo dentro de los objetivos las metodologías que nosotros podamos emplear y también el propósito que se tiene como investigación de accidentes. Entonces, dentro de nuestra sesión, el objetivo es que ustedes aprendan a realizar mediante herramientas básicas una investigación de accidentes, que entiendan por qué es importante realizarlo de una manera adecuada, y también mencionar cuáles son las metodologías que se emplean para esta investigación. ¿Ok? Entonces siempre se usa esta frase, ¿no? Aprender del pasado para poder mejorar el futuro. A través de las experiencias que se tienen, a través de los eventos no deseados que han sucedido, vamos a nosotros poder tomar decisiones, tomar acciones para que no se vuelvan a repetir, para que esto no vuelva a suceder. ¿Ok? Entonces, las metas es identificar las causas que contribuyen en general. Vamos a hablar en mucho debido a que el incidente, aquellos que han dado daño, pero no causaron daño, ¿no? Nosotros de investigar solamente los accidentes. Entonces, cuando ustedes alguna vez se han claro que en cuanto a la investigación, en conseguimiento, en investigación, los eventos, los incidentes, porque si bien es cierto, incidente, esos que no causaron sucesos pueden haber causado daño, que tenemos que llegar a las causas básicas, no vuelva a suceder. Entonces, una de nuestras metas
Y ojo, que cuando nosotros hablamos de causas, estamos hablando de aquellas circunstancias que este proceso que está, digamos, contexto, ¿no? Para nosotros es bastante, son las reales, porque si no hay causas reales, esto se ve, vayan a continuar ocurriendo. Entonces, una vez, entonces nosotros para poder realizar acción de accidentes, partes a nivel de un poquito más cómo se hace esto. Analizarle factores que contribuyen. Entonces, que se conforma un grupo multidisciplinario para observar que bloquea nuestra organización para que llegue a ocurrir un accidente, ¿no? Colectando. Formular un plan de acción apropiado futuras. Se genere que ser bastante enfocadas o causas raíces. Sucede esto, pues muy probablemente vaya a ocurrir y crea sentido de propósito haciéndose para investigar también que puedan partir de seguridad y salud en el trabajo para que también puedan aportar con cuáles factores que he llevado a mostrar pues que la compañía está preocupada por la salud, la seguridad. ¿Qué pasa si existe el aporte de los deseados como esto? No se da un adecuado tratamiento a estos, a tener una conciencia a nivel de los trabajadores y no se va a tener la acción del. Entonces es importante mencionarles lo siguiente. Algunas reflexiones que son que todos interioricen cualquier organización que se encuentre. Siguiente. Muchas veces se realiza y que por no decir su compañía tienen en teoría encontrar culpables. Con el dedo a ver pueda ser persona, ¿no? Hace un poco tiempo. Entonces, si bien es cierto, han dado descanso en el indicadores, el que se generen se haya sucedido el accidente. Por ejemplo, ¿no? Si estamos en el área de perforación y voladura, tenemos un trabajador que estando haciendo las labores de perforación, ha tenido pues, digamos, se ha doblado la pierna por un mal movimiento, porque saltó desde un espacio hacia otro, y ha tenido pues un esguince. Ustedes saben, un esguince te genera pues por lo menos 15 días de descanso médico. Entonces, definitivamente, lo primero que se va a hacer en la organización, ¿qué es? Por supuesto, lo primero que se hace ante un accidente es estabilizar a la persona, garantizar que se encuentre bien, luego de ello trasladarlo a una posta médica, se traslada al seguro, se activa el seguro complementario de trabajo de riesgo y después de ello, pues el médico encargado de la clínica o el hospital donde esté atendiéndose el trabajador va a evaluar y luego de esta evaluación va a definir si es que amerita o no amerita un tratamiento más especializado, si es una cuestión de primeros auxilios, si es una
una cuestión de descanso médico, si es una cuestión ya de un evento incapacitante. Entonces, muchas veces las compañías, el área el que está involucrado, digamos, definitivamente el supervisor de perforación y voladura va a estar pendiente a ver qué dice el médico, porque dependiendo de la cantidad de días que le den a este trabajador de descanso médico, uno que va a interrumpir el proceso, por supuesto, porque voy a tener que traer a alguien que de repente estaba de días libres para que pueda reemplazar a esta persona, o voy a tener que hacer el mismo trabajo con menos personas. Entonces afecta a niveles de producción. Adicionalmente, afecta también a los indicadores del área, porque inmediatamente sucede un accidente, ¿qué va a hacer el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Va a llamar a sesión para, ustedes conocen, o si no, les comento, que cuando sucede un accidente, la obligación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es, en el menor tiempo posible, realizar la investigación de este accidente. Entonces, definitivamente, el área de seguridad y salud, junto con el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo de la empresa minera, van a llamar al superintendente de perforación y voladura y al supervisor a cargo para ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y por supuesto, eso es un proceso que a ningún superintendente le gustaría pasar. ¿Me entienden? Es un proceso en el cual involucra tiempo para reunir información, para reunirse, para también que sean cuestionados, ¿no? Y definitivamente como área va a disminuir su liderazgo, entre comillas, y va a disminuir también sus indicadores. Entonces, no resulta buen negocio. Por eso, si ustedes alguna vez han laborado en una empresa minera, se van a poder dar cuenta, pues, que inmediatamente sucede un accidente, lo primero es que todos dicen, pucha, ¿y ahora cómo hacemos? ¿No? Es una preocupación. Entonces, este enfoque que nosotros tenemos tiene que estar relacionado, como les comento, con involucrar y también con definir cuáles son las causas reales de estos eventos. Si no se definen las causas reales, no vamos a poder hallar soluciones reales, ¿no? Entonces, uno es ello, y dos es evitar buscar culpables. Más que la persona que se ha accidentado está pasando por un momento incómodo, muchas oportunidades los compañeros de trabajo señalan con el dedo, los mismos jefes, en lugar de observar qué ha sucedido a nivel de toda mi organización, de mi área, para que suceda este evento, ha sido porque el trabajador no ha sabido, no ha querido hacer bien el trabajo, o estaba pensando en algo en específico. En vez de tratar de investigar, lo primero que tratan de hacer es sancionar. Entonces yo los invito a que ustedes tengan otro tipo de concepto, o que por lo menos contemplen no únicamente buscar pues culpables. De hecho, no es el enfoque buscar culpables, sino tratar de encontrar cuáles son las causas reales, ¿no? Porque una cosa es que tú puedas tratar de engañar, entre comillas, hacia los fiscalizadores muchas veces, y otra cosa es que se engañe a sí mismo un área, un gerente, ¿no? Porque siendo totalmente sinceros, normalmente cuando existe una fiscalización a raíz de un accidente, lo que se trata pues es de decir que las cosas estaban 100% bien, demostrar todas las evidencias para dar a entender pues que la organización no tiene mayor responsabilidad, sino que siempre se le atribuye la causa raíz a las actitudes del trabajador. Cuando nosotros hacemos análisis de causa raíz, se determina pues si es que hay un factor organizacional, si es que en realidad ha sido la actitud del trabajador, y casi siempre en la mayoría de informes de accidentes que yo he visto, siempre concluyen en que el trabajador ha sido quien ha adoptado una mala postura, el trabajador no siguió el procedimiento porque estaba distraído por un factor interno. Entonces, si bien es cierto, muchas veces se trata de hacer eso para quedar bien internamente, o quedar bien con la entidad fiscalizadora, uno no puede engañarse a sí mismo como gestor, como superintendente, como jefe, como supervisor. No puede pretender pues que ese sea el real discurso que te vas a dar a ti mismo, porque de lo contrario no estás hallando la causa real, y probablemente esto vuelva a suceder, ¿no? Adicional que al momento que todo el comité también evidencia que en lugar de asumir responsabilidades, en lugar de procurar mejorar, estás tratando de atribuir únicamente culpabilidad a algún trabajador, entonces genera un mal clima laboral, ¿no? Entonces el mensaje que de todo lo que le acabo de mencionar en este momento viene a ser que uno de los principales objetivos es en realidad las causas y las causas, en lugar de tener la culpabilidad sobre algún trabajador, ¿ya? Entonces, otro viene a ser recolectar toda la información.
Apenas nosotros tengamos un evento no deseado, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es atender a esa persona que ha estado en contacto con la energía o que ha tenido un daño. De igual forma, si es un evento que involucra equipos, pues primero el equipo que va a dar la respuesta, la primera respuesta, tiene que ponerse a salvo. Para eso existe todo lo que viene a ser un protocolo para atender eventos no deseados, ¿no? Pero las personas entrenadas van a ponerse a salvo y luego de ello van a procurar poner a salvo los equipos o todas las maquinarias que se han visto involucradas, ¿no? Entonces, luego de que nosotros vamos a poner en estabilidad, ya sea la persona o al área que está involucrada, los equipos que han estado involucrados, luego de ello, lo que se va a hacer viene a ser realizar la investigación. Y realizar la investigación va a estar en primer lugar asociado a recolectar la información. Entonces, en cuanto a recolectar la información, vamos a nosotros tener que juntar evidencia, ¿ok? Entonces, lo que yo les comento es lo siguiente. En cuanto a nosotros recolectar información, vamos a tener estas evidencias de partes. Aquí llamamos evidencias de partes. Normalmente se le llama las 4P, ¿no? Una de ellas viene a ser las evidencias de partes, donde las personas que se han visto involucradas tienen que rendir una manifestación. Entonces, muchas veces a mí me llaman para asesorar, cuando he estado asesorando empresas, y me llaman y me dicen, ha habido un evento, ¿cómo veo esto, no? Personas que también han estado bajo mi supervisión y me llaman y me dicen, ingeniera, hemos tenido un accidente. Yo le pregunto, ¿cómo está la persona? ¿Está bien? ¿Ha sido estabilizada? ¿Le han trasladado a la posta? ¿Dónde está? Sí, está estable, está en lugar. Ah, ya, muy bien. ¿Ha aislado la zona? Sí, hemos aislado la zona. ¿Estás recogiendo las evidencias? Y me dice, ¿qué evidencias? Entonces ahí va. ¿Qué evidencias tenemos que recoger? Uno, lo que viene a ser las evidencias de las partes que han estado involucradas. Las personas que han podido ver el accidente, el supervisor, los compañeros de trabajo, tienen que rendir su manifestación lo más pronto posible y procurar que estas personas realicen su manifestación de manera separada. ¿Para qué? Para que pueda cada uno tener una opinión libre. Porque en oportunidades reunimos a todo el equipo y uno de los trabajadores dijo, no, ¿saben qué? Él saltó. Y el otro dice, no, no es que saltó, es que la máquina ocasionó que él retroceda hacia el hueco. Entonces, hay oportunidades en las cuales dicen, no, tienes razón, uno lo convence a otro, ¿no? O incluso a veces se ponen de acuerdo para evitar que el trabajador resulte sancionado, porque hay mucho miedo en las organizaciones de accidentarse, porque cuando la organización tiene un enfoque de sanción en lugar de un enfoque integral de mejora continua, la gente no quiere accidentarse y tiene miedo de reportar los accidentes y tiene miedo de verse involucrado como testigo. Entonces, siempre hay que procurar llevar a las personas a un ambiente adecuado, comentarles que el objetivo principal de su manifestación es que se logre mejorar procesos y no sancionar, y pues esperar que ellos dejen evidencia a través de su testimonio con su firma de manera escrita. ¿Por qué? Porque ante cualquier fiscalización interna, ante cualquier supervisión interna, fiscalización de una autoridad externa, nosotros tenemos que tener bien registrados esos documentos. Adicional, van a ser documentos muy valiosos para la investigación del evento. Entonces, eso es lo que hay que tener. Uno, lo que es las evidencias de las partes que han estado ahí. Otro, la evidencia de la posición. Tenemos que nosotros ver dónde es que ha sido el evento. Si ha sido en minería, ha sido en qué banco, o ha estado en qué nivel, en qué subnivel, en qué zonas, ha habido de repente caída de rocas propiamente, cómo estaba la situación, la ubicación de la persona ahí. Entonces hay que tratar de tomar imágenes, fotografías, para que podamos nosotros posteriormente en el análisis observar el contexto, el contorno hacia donde está el trabajador, y ahí podamos nosotros determinar si hay factores que pudieron influir o no. Entonces, acuérdense, la evidencia de lo que son las partes, las evidencias también de la posición, incluso cuando nosotros, trabajando mucho yo en seguridad vial, y les comento por qué ha resultado una buena experiencia para mí a nivel formacional trabajar en seguridad vial, porque la mayoría de accidentes que nosotros tenemos a nivel de minería
está relacionado sí con caída de rocas, pero también está muy relacionado con accidentes viales, con accidentes de colisiones, de caídas a desnivel de parte de los camiones, no solo camiones, sino vehículos que transporta personal, camionetas, entre otros. Entonces, para nosotros es fundamental ahí tener cuál ha sido la posición de la camioneta, del camión, ya sea una cisterna que está transportando material, o ya sea también una camioneta o cualquier equipo de transporte de pasajeros, tiene que tener obligatoriamente su GPS. Y cuando hacemos análisis de investigación de accidentes para lo que es seguridad vial, vemos huellas de frenado incluso, vemos lo que viene a ser el GPS, cuáles han sido los valores en cuanto a sus velocidades, a qué hora realizó un par en la ruta, a qué hora almorzó, a qué hora cenó, cuánto tiempo descansó, hizo pausas activas, no hizo pausas activas. Entonces, las evidencias en cuanto a ubicación son fundamentales, porque debido a la ubicación, si estamos en subterránea, podemos identificar si han habido ahí fallas principales, la calidad del macizo rocoso en esa zona, cuál ha sido el mapeo geomecánico, cuáles han sido las recomendaciones específicas en esa zona, si se cumplieron o no se cumplieron. De igual forma, cuando estamos en superficial, cuál ha sido también la condición geotécnica de la zona, si ha habido de repente un deslizamiento del talud o ha habido una caída de una camioneta, como sucedió hace unos días en una mina. Entonces, ¿qué ha sucedido, no? ¿Dónde fue exactamente? Acuérdense, la ubicación exacta del accidente y que no se altere, es como si fuéramos detectives, que no se altere cuál es la zona donde ha sucedido el evento, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos. Evidencia de papeles también se llama. Entonces, evidencia de papeles, ¿a qué está relacionado? Que hay que recabar todos aquellos documentos, constancias que respalden que yo haya ejecutado acciones preventivas para que no suceda eso. Hace una semana me llama alguien de mi área y me comenta, hemos tenido un accidente. Y yo le digo, ok, perfecto, entonces, o sea, ya luego de investigar si las personas están bien, que todo está ok, ya listo. Cuéntame, ¿qué pasa? Me están pidiendo que haga la investigación, ok. Entonces, tienes que reunir los siguientes documentos, le citaba yo a él. La persona ha llevado inducción en la empresa, sí ha llevado inducción, constancia de inducción, muy bien. La persona conocía el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, sí conocía. ¿Ha llevado capacitación? Sí. Constancia de entrega de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. La persona conocía de los peligros a los que estaba expuesto. Sí, conocía. ¿Cómo sabes que conocía? Hemos hecho capacitación, hemos hecho charla de 5 minutos, el I+C está pegado en su zona de trabajo, ya. Entonces, una cosa que yo necesito es el I+C de línea base, el que se elabora una vez al año o cuando cambian los procesos o cuando hay un accidente. Ese I+C de línea base, muéstralo, lo necesito también dentro de los archivos y por supuesto la constancia de que el trabajador ha recibido capacitación en cuanto a los peligros asociados a su trabajo. Ahora, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo indica lo siguiente: cuando una persona ingrese a laborar, se le va a informar acerca de los peligros y riesgos a los que está expuesto. ¿Se le ha informado? Sí. ¿Dónde está la constancia que se le hizo entrega? Porque siempre se entrega una matriz de riesgos a cada trabajador de acuerdo a su puesto de trabajo. Entonces, ¿dónde está esa constancia? Muéstrala, también tienes que tenerla. Capacitaciones. ¿La persona lleva al menos 4 capacitaciones al año? Sí, ha llevado. O muéstrame dónde está la capacitación que indique que él sabía cómo hacer esta actividad donde se accidentó. O por lo menos capacitación en los procedimientos a los que está relacionada esta actividad. También tiene que tener eso. La persona tiene entrega de EPPs, ¿dónde está su constancia de entrega de EPPs? Ya, listo, ahí está la constancia de entrega de EPPs. Esos son algunos de todos los documentos que tenemos que tener. La constancia de inducción, constancia de entrega de I+C, el I+C mismo, el I+C continuo de ese día. Ustedes saben que antes de realizar toda labor en minería, nosotros tenemos que ejecutar el I+C continuo, donde indique cuáles van a ser los peligros a los que está expuesto la persona, cuáles son los riesgos y sobre todo qué medidas se van a ejecutar. Entonces ese I+C continuo hay que tenerlos. Y esto es para una investigación de manera interna y mucho más riguroso es cuando nosotros tenemos una fiscalización externa. Si hubiese sucedido un evento de alto potencial o donde una persona haya fallecido lamentablemente, entonces la investigación va a ser mucho más amplia y estos son los mínimos documentos que te van a pedir, pero así lo mínimo que tenemos que tener de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento y de acuerdo al Decreto Supremo 024, su modificatoria la 023, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para Minería. Entonces estas evidencias de lo que viene a ser
a todas las papeles que están asociados a la persona, hay que también tenerlos, ¿no? Adicional, evidencia y papeles, hay que tener cuál es el diagnóstico, por supuesto, trabajando de la mano de nuestro médico ocupacional para que realice la explicación de cuál es el diagnóstico que ha tenido la persona, cuál ha sido también el tratamiento médico que se le ha dado, la explicación también del tratamiento mismo en sí. Muchas oportunidades, si no contamos con un médico ocupacional en la empresa, muy difícilmente vamos a poder gestionar adecuadamente esto que tanto tememos, que van a ser los descansos médicos. Porque siendo reales, es la preocupación de muchos supervisores, ingenieros. Cuando yo trabajaba en el área de seguridad, realmente debo confesar que sí me interesaba, pues definitivamente que tengamos cuidado con estos aspectos de los descansos médicos, y sí procuraba siempre que los descansos médicos sean adecuados a la lesión, pero cuando uno está en producción, te das cuenta lo crítico que es tener el mínimo de días en cuanto a descansos médicos. Ahí se ve una presión muy grande porque los descansos médicos duren lo menos posible o que sean lo más justos posibles. Porque valgan verdades, en nuestro país existen muchas empresas, muchas clínicas a las cuales se deriva el trabajador va quizá con un dolor de espalda y le dan 5 días de descanso médico, 4, 6 días de descanso médico. Entonces, por eso es que toda organización que sea seria debe contar con un médico ocupacional, de manera que el médico ocupacional audite el resultado del médico de la clínica, del médico del hospital, incluso se ponga en contacto con él para que vea si realmente es objetiva la evaluación que está haciendo o puede existir incluso una mala asignación de descanso médico, ¿no? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Todas las evidencias, entonces, de papeles, ¿no? Todas estas informaciones nosotros tenemos que recolectar para poder hacer una buena investigación del evento, para ver si realmente la persona conocía, si realmente la persona estaba entrenada o no estaba entrenada, dónde ha sido el evento, a qué velocidad se iba, las condiciones de la maquinaria que estaba empleando, las condiciones del terreno, cuáles son los documentos que respaldan la versión del trabajador, la versión de sus compañeros, del supervisor mismo. Entonces, realmente ya ustedes se van dando cuenta que el proceso de investigación de accidentes viene a ser tan amplio que lo que va a generar es una inversión de tiempo que no resulta un buen negocio para nadie, porque inviertes tiempo, uno, en trasladar al trabajador hacia un centro de salud, ¿no? Tiempo ahí para que se para la producción, tiempo en que se paró la producción, tiempo en buscar a alguien que lo reemplace. También vas a tener tiempo en los supervisores, ¿no? Que van a estar concentrados al menos 2 horas al día durante una semana para hacer el análisis e investigación de accidente, cuando se reúnen con el comité, cuando comienzan a plantear las acciones correctivas, si hay una fiscalización externa, mucho más aún. Entonces, es una inversión realmente en recursos que se puede evitar. Por eso es que es necesario desarrollar el enfoque preventivo. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las reflexiones que yo hago antes de que vayamos a continuar, porque es bastante importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y adicional a esto, que conozcamos herramientas para realizar el análisis de los accidentes, de las causas reales por las cuales sucedieron. Yo hablaba hace poco con un ingeniero y yo en mucha confianza le decía, mira, si tú quieres, tú le puedes decir al comité que realmente el trabajador ha tenido, o sea, de todas las causas de este accidente, tú le puedes decir al comité si quieres una o dos de ellas. O sea, si tú quieres, puedes tener esa información ahí con ellos, porque sabes que muy probablemente el comité vaya a querer una sanción hacia tu persona como supervisor, vaya a querer una sanción hacia esta persona como trabajador, porque en muchas oportunidades, si no hay una cultura adecuada de seguridad en la organización, existe mucho eso, ¿no? Yo le digo, si quieres, tú puedes mostrar, pues, de las 5 causas, 2, pero tú a ti mismo, a tu propia área, no puedes dejar de tener en cuenta todas estas demás causas que son tan reales. Y si tú no atacas estas causas, que si bien es cierto, tú no le quieres mostrar al comité, pero tú sabes que existen, entonces olvídate, los accidentes pueden seguir ocurriendo. En todo caso, o sea, si quieres, puedes mentir a otras personas, ¿no? Entre comillas, pero tú a ti mismo no te vas a mentir porque es autosabotearte. Si no tomas en cuenta adecuadamente cuáles son las causas reales, por qué ha sucedido un accidente, entonces olvídate, va a seguir ocurriendo. Es como ponerse una venda a los ojos, ¿no? Pueden mentirse a todos menos a sí mismos, ¿no? Eso no está permitido. Entonces, eso es lo que yo comentaba con él para que puedan, pues, formular adecuadamente un plan de acción en base a las reales causas, ¿no?
Y ahora, como siempre les comento, el reto más grande va a ser que se fomente esta cultura de que se pueda analizar los accidentes sin necesidad de estar buscando culpables, estar buscando echar látigo a alguien, sino decir como organización en qué estamos fallando, qué nos falta, qué hay que mejorar e implementar los controles que sean necesarios, ¿no? Entonces, esas son las reales metas que están asociadas a una investigación de accidentes. Y en la medida que sean lo más genuinas posibles, lo más adecuadas posibles, vamos a poder mejorar realmente. Entonces, vamos a tener nosotros este enfoque de la investigación de accidentes, que es un enfoque muy clásico, muy tratado, que muy probablemente todos lo hayan visto en sus cursos de seguridad y salud ocupacional en minería, y bueno, en general en todos los rubros. Este viene a ser la metodología de investigación de accidentes que está relacionada al dominó, y está relacionada a quien denominan el padre de la seguridad, que es Frank Beard, que lo propuso en su libro Liderazgo Práctico en la Prevención de Pérdidas. Y se sigue utilizando hasta ahora porque se ha evidenciado que tiene lógica y que ayuda a determinar cuáles son las causas básicas de los accidentes, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos un suceso que va a ser la ocurrencia del daño, de la pérdida. Entonces, este suceso lo vamos a tener por acá. Está en el dominó 5. A ver, un segundito, estoy tratando de mostrar. Estoy tratando de poder mostrar, no me sale. Quisiera mostrar mi mouse. Ojalá que se pueda ver. Entonces vamos a tener nosotros lo que viene a ser en primer lugar el daño, ¿no? Que es la pérdida, la lesión, y que puede ser la mayoría de veces no intencional, ¿no? Muy rara vez que sea intencional. Mira, sí se puede ver el mouse. Ah, ya. Entonces vamos a tener por acá lo que viene a ser el daño, la pérdida, o incluso cuando investigamos los casi accidentes, la casi pérdida, ¿no? Entonces esto viene a ser un evento no deseado, un evento que se da de manera intempestiva, y está relacionado, bueno, el daño está relacionado a un evento propiamente, perdón, al incidente en sí que ocurrió, ¿no? ¿Cuál fue el contacto con la energía realmente que fue causante del daño? Y luego, antes del incidente, nosotros vemos lo que son las causas inmediatas. Y de hecho, cuando ustedes ven todos los grupos que nosotros tenemos de seguridad y salud en el trabajo, incluso grupos de ingenieros de minas del Perú, lo que se hace es mandar siempre los flash reports, ¿no? No me van a negar eso, que normalmente los flash reports son reportes internos de las empresas donde se notifica a todos los trabajadores una alerta donde se indica, oigan, ha sucedido un evento como este evento ha sucedido en tal lugar, ha implicado tales daños, y entonces se va notificando hacia los trabajadores qué es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces ese flash report muchas veces lo comparten todos, algunas redes, ¿no? Como viene a ser el WhatsApp, como viene a ser el Facebook, entre otros. Entonces, cuando nosotros vemos eso, eso viene a ser un flash report, que está asociado pues a notificar inmediatamente cuál ha sido un accidente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ahorita les muestro un flash report de una empresa que es de conocimiento público, por eso les puedo mostrar. Entonces, donde indica pues qué es lo que ha sucedido a grandes rasgos, y ahí es donde se coloca cuáles son las causas inmediatas. ¿A qué nos referimos con las causas inmediatas? ¿Cuáles son las causas que se ven a primera vista y que pueden, bueno, no estoy definiéndolo bien exactamente en teoría, pero lo que quiero es hacerle una definición más sencilla para todos, ¿no? Entonces, las causas inmediatas van a ser aquellas que generaron el contacto directo de la energía no deseada con la persona, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que vean a qué me estoy refiriendo con Flash Report, ¿ok? Vamos a ver, luego de la empresa. Ya. Entonces, vamos a ver acá. Ahí sí, ya no se ve. Vamos a ver acá lo siguiente, ¿no? Este es un flash report, por ejemplo. Normalmente los flash report tienen una hojita y vamos a ver pues que acá vamos a colocar cuáles son los daños, ¿no? Las lesiones, por ejemplo, policontusiones leves, chofer y pasajero 1, fractura cerrada de séptima y octava costilla derecha y traumatismo lumbrosaco, pasajero 2. Abolladoras serias en la camioneta, 4x4, costos en la evaluación, y vamos a ver que la consecuencia real es un nivel 4 y la consecuencia patrimonial
patrimonial es un nivel 3. Toda organización tiene establecido niveles de daño, tanto a nivel personal como a nivel patrimonial. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? El potencial de daño a nivel personal era un nivel 6 y a nivel patrimonial sí ha sido un nivel 3. Entonces vamos a ver que el potencial de daño ha sido lo que peor de los casos pudo haber ocurrido, y en este caso puede haber estado relacionado a la muerte de las personas, ¿no? Y acá se describe rápidamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Luego de haber finalizado la voladura en estos proyectos de este tajo, el equipo compuesto por 3 trabajadores se retiran de un área y el técnico supervisor va al volante de la camioneta con dirección a un banco. Súbitamente caen a un abismo al encontrarse con una vía cortada. La camioneta va a caer a un desnivel de 8 metros de altura y al momento del accidente los 3 trabajadores usaban afortunadamente el cinturón de seguridad y la camioneta contaba con jaula de protección contra volcadura interna y externa. Y acá se ve alguna imagen del accidente. Y acá las acciones inmediatas, ¿no? Entonces, acciones inmediatas, se ha comunicado al centro de control, se ha trasladado a la persona, el conductor ha sido sometido a dosaje, se trasladó a los colaboradores en ambulancia al hospital, se demarcó la zona del accidente para realizar la investigación, como les comenté, se realiza una demarcación siempre, ¿no?, de la zona para que nadie intervenga en esa zona. Se ha colocado berma y muro de seguridad, se ha solicitado un reporte del GPS, y se ha iniciado también un proceso de investigación del evento para determinar las causas, los factores contribuyentes y definir planes de acción. Entonces acá lo que ellos están determinando van a ser las acciones inmediatas, pero usualmente lo que tenemos también van a ser las causas inmediatas. Entonces las causas inmediatas van a estar asociadas con las acciones o las condiciones que pueden haber llevado hacia que el evento suceda, ¿no? Y nosotros normalmente, para que tengamos esa guía de cómo encontrar cuáles han sido las causas inmediatas, los eventos que pueden haber antecedido a una situación no deseada, nos vamos a guiar por algunas bibliografías. Una de esto viene a ser la tabla SCAT, que es una técnica de análisis sistemático de las causas. Esta es una tabla, una bibliografía que nosotros usamos constantemente para realizar la investigación de accidentes porque es una guía para nosotros, ¿no? Entonces, por ahí Roy nos dice que hay casos en los que los vehículos no cuentan con GPS. ¿Cuál sería el otro control que se debería tomar? Bueno, si no cuentan con GPS, definitivamente deberían contar con GPS. Eso es un control que se puede hacer. Pero me imagino que tú te estás refiriendo a una evidencia, ¿no? Mira, cuando los vehículos no cuentan con GPS, nosotros difícilmente vamos a poder tener conocimiento de a qué velocidad iba, ¿ok? O cuál fue, quizá no apretó algún control de manera inadecuada, algún indicador que nos pueda dar el GPS, porque el GPS no únicamente te reporta velocidades, sino también cuáles han sido los ángulos de giro y en qué velocidad ha girado la persona. Entonces hay distintos parámetros que te puede dar el GPS. Atendiendo a tu pregunta, si un vehículo no tiene GPS, se tiene que contar con personas que estén especializadas en seguridad vial para que puedan investigar a profundidad de esto. Para seguridad vial les comento que hay metodologías de investigación de accidente que son específicas. Se analiza la huella de frenado. A través del análisis de la huella de frenado, por eso es que no se debe tocar lo que viene a ser la evidencia del accidente, la zona. A través del análisis de la huella de frenado se va a tener una aproximación de a qué velocidad iba la persona, a qué velocidad iba ese camión, porque se considera un tiempo en el cual la persona ha realizado ese freno. Entonces, se tiene ahí una medición de cuál es toda la longitud del frenado, si ha venido ese frenado en curva o ha venido de manera recta. Entonces, nos permite a nosotros observar si la persona estaba yendo a una dirección adecuada. En una oportunidad, cuando estuve presente en un choque en ruta Antamina, un choque de una cisterna que transportaba emulsión matriz contra una camioneta de transporte de pasajeros, una minivan, perdón. Entonces, ahí se observaba muy claro por la posición en que estaba el camión cisterna que había invadido el otro carril y que estaba en diagonal. Entonces, muy probablemente, como estábamos cerca de una curva, la persona, en lugar de iniciar el giro del timón, ha continuado. Y eso podría estar relacionado a temas de sueño, a distracción. Realmente viene ya a otro tipo de análisis, pero sí, si tu pregunta es si no tenemos GPS, les comento que en Mina todas las camionetas, todos los vehículos deberían tener GPS.
deberían, y no lo tienen en todas. Pero si estamos trabajando en lo que es área de operaciones, seguridad, yo sugiero que siempre tengan esto. ¿Por qué? Porque existe una alarma a partir de que el GPS alerta que estás manejando más de 40 por minuto, 40 kilómetros por hora, comienza a sonar, ¿no? Si es que en curva estás a más de 30 kilómetros por hora, comienza a sonar. Entonces es una forma de control que se debería tener siempre en las empresas mineras. Si no se tiene, hay que implementar. Y por último, si tienes que investigar un accidente y no tienes ese dato, hay que analizar otros parámetros relacionados, por ejemplo, a la huella de frenado, ¿ya? Entonces, lo que les estaba comentando acá era lo que hacer el análisis de causas, y les había notificado acerca de la metodología del dominó. Y ahora, en el efecto dominó, nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy a tratar de ampliar un poquito. Ok, miren, vamos a ver que cuando nosotros vamos a hacer la investigación de un incidente, un accidente, vamos a evaluar la potencialidad, ¿no? Si no es controlable, siempre vamos a poner, pues, si hay una potencial severidad de la pérdida, hay una probabilidad de ocurrencia o hay una frecuencia de exposición. Son algunos de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Si el potencial de severidad de la pérdida puede ser mayor, grave o menor. En algunos lugares se los coloca por índices, ¿no? Se colocan números del 1 al 7, entre otros. Entonces, en otros lugares se le coloca A, B, C, D, entre otros. Entonces, dependiendo de eso, es que nosotros vamos a evaluar si el potencial daño podría haber sido mayor, grave o algo menor. La probabilidad que haya sucedido esto, por ejemplo, ¿no? Cuando los que trabajan en un Open Pit ven un evento como el que acabamos de leer, les van a comentar, pues, que este evento, es cierto, resulta un poco jalado de los pelos, porque han entrado a una vía donde estaba, pues, había un corte, ¿no? En la vía, probablemente había sido minada esa zona. Entonces, resulta un poco raro de creer que sea usual, pero en muchas minas ha pasado esto, ¿no? Porque no se colocan los muros de seguridad luego de haber minado una zona, o porque se ingresa a vías que no están habilitadas en Open Pit para vías donde usualmente se transcurren y no son mapeadas, y en estas vías se hace algún corte, algún minado, ¿no? Entonces, vamos a ver si la probabilidad es alta, moderada o rara. ¿Y en base a qué? En base a accidentes anteriores que hayan sucedido. Frecuencia de exposición, ¿cuál es la frecuencia de que la persona esté expuesta nuevamente a esto, ¿no? Entonces son algunas evaluaciones potenciales que hacemos de la pérdida. Y luego vamos a ver el tipo de contacto que hubo, ¿no? Si ha sido un contacto de golpeado contra algo, impactado contra un objeto en movimiento, caída a un nivel más bajo, caída al mismo nivel, atrapado, cogido, atrapado, entre o debajo, contacto con electricidad, calor, frío, sobretensión. Y acá las causas inmediatas o directas, ¿no? Las causas que anteceden al evento. Y puede ser actos subestándar o actos inseguros. O condiciones subestándar o condiciones inseguras. Entonces, acuérdense siempre que dentro de las causas inmediatas, nosotros vamos a tener dos derivaciones. Una derivación viene a ser los actos subestándar o inseguros y las condiciones subestándar o inseguros. Entonces, vamos a ver que existe digamos, una diferencia entre lo que es inseguro y subestándar. Antes de continuar, le voy a dar el pase a Juan José para que pueda hacerles un anuncio y después de eso continúo con mi explicación. No sé si Juan, ¿quieres comentarles algo al público? Muy bien, muchas gracias, ingeniera. Bien, aprovechamos este pequeño momento para tener unos minutos de break antes de continuar con la exposición. Bueno, el mensaje que se tiene que dar es acerca de la certificación del programa. Como ya los que nos siguen saben que la certificación opcional cuenta por 4 módulos, ya sea en minería o en construcción civil. Por las promociones navideñas, nosotros nos podemos meter a módulos, a cualquiera de los 2 módulos, con un 40% de descuento en el precio normal. Si nosotros nos inscribimos a un solo módulo, un certificado digital sería por 30 horas académicas a nombre de Business Management Consulting Team, o como ustedes nos conocen como BMC Team. Igual, para la inversión por ambos programas, ya sea en construcción civil y minería, hay un descuento del 40% del precio normal y
contarías con la opción de 2 certificados digitales por 30 horas académicas, con un total de 60 horas académicas, a nombre de BMS Team. Los beneficios que obtienes son el material de la presentación, el video de la presentación y el material complementario, obviamente de los 6 módulos, ¿no? Bueno, finalmente los certificados digitales, incluido el material adicional, serán enviados a su correo electrónico en un máximo de 7 días si ustedes optan por certificarse. Y antes de continuar con la ponencia, me gustaría leer algunas de las preguntas que no se respondieron durante la exposición, que son: ingeniera, ¿en cuánto tiempo se recomienda recoger el manifiesto en un accidente? Ok, muy bien. Gracias por la consulta. Y esto va a depender de si la persona involucrada, primero de quiénes son los involucrados, ¿no? Porque hay oportunidades en cuales hay una sola persona involucrada y no ha habido testigos, y pues hay que recoger el testimonio de esta persona involucrada. Ahora, cuando tenemos una sola persona involucrada y ha sido esta persona la que ha resultado dañada o ha estado directamente asociada con la pérdida en material, en equipo, entonces es importante primero estabilizar a la persona, estabilizarla emocionalmente, psicológicamente, sobre todo si es que ha habido un evento que ha sido fuerte, que ha tenido alguna gravedad de por medio. Primero estabilizar a nivel de salud física, luego estabilizar a nivel de salud mental, para que esta persona esté tranquila, que pueda contactarse con su familia, que pueda estabilizarse, y luego pues nos acercamos con asistencia social, con el área de seguridad, y hacemos que esta persona dé su manifestación, ¿no? Hay oportunidades en las cuales se suele sugerir de que sea lo más rápido posible, incluso se va al hospital y se habla con el trabajador, ¿no? De qué ha sucedido. Quizás sí se pueda pues ir a consultar por su salud y hacer una primera indagación de qué pasó, ¿no? Para recoger una primera versión. Sin embargo, el hacer que haga todo su manifiesto de manera escrita y todo ello va a depender pues de cómo esté esa persona. Si es que la persona está estable, si es que la persona no ha sufrido daños, entonces sí se podría primero conversar con la persona y luego a las horas nada más recogerlo, ¿no? Si la persona ha tenido que ser hospitalizada, que esté bien físicamente, y luego de ello también asegurarnos de que haya podido tener contacto con las personas que son de su entorno, de su familia, y después de ello se hace, ¿no? Que puede ser un día, 2 días, realmente procurar que no pase mucho tiempo, pero tampoco atacar la situación de manera tan intempestiva que pueda interrumpir algún proceso de curación de la persona. Ahora, cuando hay testigos, a los testigos sí se trata de que la manifestación sea lo más pronto posible, ¿no? Que sea a la siguiente hora, a las siguientes 2 horas. Si bien hay un equipo que va a estar en la investigación, va a estar aislando la zona, tomando las imágenes, va a estar haciendo todo esto, toma de evidencias en campo y de papeles, hay otro equipo que tiene que estar conversando con los involucrados y también pedirle su manifestación, ¿no? Eso sí hay que tratarlo un poco más en caliente si es que ellos no han sufrido ningún daño. Entonces va a depender del tipo de accidente que haya sucedido, y en general a los que son testigos que puedan dar su manifestación en las próximas horas al accidente, y si son las personas involucradas, primero estabilizarlos, luego estabilizarlos, que estén tranquilos, ahí recién recoger la manifestación, ¿no? Esa sería la respuesta. Bien, bueno, después Gianmarco nos dice, no, perdón, Osnaider nos dice: ¿cuántos días hábiles se necesitan para hacer la recolecta de información de accidentes? Muy bien, va a depender de cuánto, del impacto del accidente, qué información se necesite para el accidente. Por ejemplo, ¿no? Si es que nosotros tenemos una flota que es administrada por un GPS externo, para que nos den esa información va a demorar un día, puede demorar un día para recolectar esa información. Entonces, no hay un estándar y va a depender de la empresa, en realidad, ¿no?
por ejemplo, cuando existen empresas que dicen, ¿no? Nuestra investigación de accidentes se van a recoger las evidencias en un máximo de 2 días, hay otras que dicen un máximo de 3 días, y hay otras que dicen si es accidente mortal máximo de 1 día. Entonces, va a depender de la intensidad del accidente y de la accesibilidad a esta información. Ahora, si es que ustedes me están hablando a nivel de fiscalización laboral, cuando nosotros, y no lo mencioné, cuando nosotros tenemos un accidente mortal, tenemos máximo 24 horas para reportarlo al Ministerio de Trabajo, ¿no? Máximo 24 horas. Ahora, el reporte de, bueno, me voy a ir por otro tema, después lo comento, porque si no voy a hacer muchas bolas. Pero en cuanto al tiempo que se puede tomar en recoger información, si es que nosotros estamos ante una fiscalización laboral por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral o SUNAFIL, entonces, si ellos toman conocimiento a partir de la notificación de la propia empresa o de la denuncia de un trabajador de que ha sucedido un accidente, ya sea un accidente mortal o no mortal, entonces ellos pueden venir incluso al siguiente día de sucedido el accidente y te pueden pedir información, como evidencias de papeles, los que les comenté, todas las evidencias que les comenté a nivel de papeles. Y si ellos no encuentran alguna de las evidencias, lo dejan por sentado en su acta de inspección y te dan un plazo de 2, de 3 días, máximo he visto yo personalmente de 5 días que te dan para recabar cierta información. ¿Por qué? Porque hay trabajadores, por ejemplo, que han estado laborando en Arequipa, pero que su casa matriz es, digamos, en Lima, y los documentos se tenían en Lima, y en teoría se tenían un almacén. Eso fue lo que se argumentó, ¿no? A lo que viene a ser SUNAFIL. Dijo, bueno, te doy 3 días para que saques de tu almacén todos los documentos y me lo entregues. Te doy 5 días para que lo hagas, ¿no? Entonces va a depender en cuánto tiempo se recoge esa información. Pero yo diría que a nivel práctico, para que nosotros podamos tener la mejor investigación lo más pronto posible, máximo en 2 días deberíamos tener toda la información recabada, ¿no? Acerca de las evidencias de velocidades, de ubicación, de mantenimiento preventivo de los equipos, de si los equipos cumplían los estándares o no, de las capacitaciones del personal, de todos los documentos que se le entregó al personal. Todas las evidencias deberían ser un máximo de 2 días, ¿no? Dentro de mi experiencia entre los estándares mineros en los cuales yo he podido laborar. Esa sería la respuesta. Bueno, ingeniero, creo que ya esas son todas las preguntas que se han formulado hasta ahora y a ver si podemos continuar con la ponencia. Ok, Muchas gracias. 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 Entonces les estaba comentando que dentro de las causas de los accidentes vamos a tener las siguientes, ¿no? Las causas inmediatas, que son aquellas que anteceden al suceso no deseado y que van a ser la contribución directa para que este suceso se dé. Por ejemplo, ¿no? Si es que una persona, y me pasó en una oportunidad, les comento, en una empresa minera, un trabajador que era del área de logística, coge una camioneta porque quería trasladarse de un lugar a otro. Ustedes conocen que nosotros en minería, para poder desplazarnos, estamos hablando, por supuesto, de la mayoría de empresas mineras que tienen estándares implementados en seguridad y hacen las cosas como deberían ser, lo más seguras posibles, ¿no? Entonces, un trabajador, y hasta ahorita me acuerdo mucho de él, porque en las cámaras siempre lo veíamos, lo tomábamos como ejemplo interno dentro del área de seguridad, coge una camioneta, porque el encargado de la camioneta había dejado ahí la llave, la coge y trata pues de trasladarse hacia otra área, y realmente era un área que estaba relativamente cerca, pero se quería trasladar en camioneta. Cuando se le pregunta por qué se quería trasladar en camioneta, indicó porque estaba apurado y quería llevar unos galones. Entonces la persona sube al vehículo, a la camioneta, y pues va y se choca directamente contra un muro. Entonces no tenía la práctica con esa camioneta, la práctica adecuada, ¿no? Algo empírico. Entonces miren, inmediatamente, ¿cuál viene a ser la causa inmediata, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado a que esta persona pueda tener ese accidente? Entonces viene a ser un acto, ¿no? Un acto que ha causado esto, el acto de la persona de coger la camioneta y manejarla. Y uno de los actos subestándar viene a ser operar equipos sin autorización, porque la persona no tenía la autorización para operar ese equipo. Para que nosotros tengamos en minería la autorización de operar un equipo, entonces tenemos que pasar por un proceso, ¿no? Un proceso de manejo defensivo, un proceso de evaluación, toda una serie de pasos para que nos den una licencia interna. Entonces ahí esta persona, por supuesto, pues ambos tuvieron un tipo de sanción, tanto lo que es la persona
involucrada como la persona que había dejado ahí, ¿no? El carro. Entonces, por ahí algo rapidito, me preguntan si 24 horas en caso que sea accidente o muerte. Les comento, para reporte de accidente fatal o mortal, tenemos máximo 24 horas para reportarlo. Los accidentes normales, por ejemplo, normales entre comillas, ¿ya? O sea, de menor severidad. Por ejemplo, hay un corte por parte de una persona, hay una lesión a nivel de la piel, hay algún daño menor, entonces, ¿qué va a pasar? Eso no lo reporta la empresa, sino quien lo reporta, las instituciones en las cuales se atiende la persona. Por ejemplo, vamos a una clínica y llegamos ahí con un daño en el ojo. Entonces se le dice, ¿qué ha pasado? Esto sucedió en mi trabajo, estaba haciendo tal cosa. Entonces, las instituciones médicas donde se atienden las personas tienen la obligatoriedad de reportar eso como un accidente de trabajo. Y por eso se activa el seguro complementario de trabajo de riesgos. Entonces, eso es algo que yo les quería mencionar en cuanto al reporte, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a tener los accidentes mortales, son esos los que se tienen que reportar en 24 horas, pero los accidentes comunes, otro tipo de accidentes, son reportados no por el empleador, no por la empresa, sino por las instituciones médicas donde se atienden los trabajadores, sobre todo a través del seguro complementario de trabajo de riesgos, que es un seguro que tienen todos los trabajadores que laboran en minería, porque es obligatorio para el rubro minero, y es un seguro que se encarga de brindar cobertura en caso la persona tenga un accidente laboral o brindar cobertura en caso la persona tenga una incapacidad permanente. Valga decir que va a brindar cobertura para que la persona se atienda en una clínica, la mayoría de veces en una clínica o en salud ante un accidente laboral, y también debe haber un seguro que le pueda otorgar una pensión a una persona en caso quede incapacitada, ¿no? Ustedes saben que existe un estándar para que se pueda decir aproximadamente cuánto es el costo si se pierde un dedo, se pierde una mano, hay una amputación, hay un estándar de ANSI más o menos que nos da un cálculo. Entonces, en cuanto al reporte de accidentes, algo rapidito, los mortales los reporta el empleador máximo 24 horas, los no mortales lo va a reportar las clínicas, entidades, hospitales donde se atiendan los trabajadores a través de la activación del seguro complementario de trabajo de riesgo, que puede ser SCTR Salud, que es para la atención en cuanto a accidentes, o el SCTR Pensión, para la atención de la pensión que se le va a brindar a la persona cuando tenga un incapacitante, ¿no? Cuando no pueda hacer alguna actividad de por vida, la mayoría de veces, ¿ya? Entonces, acá tenemos pues estos actas subestándar. Hay otra omisión de advertir. La persona olvidó o no siguió los pasos adecuados para que pueda darse cuenta. Omisión de asegurar también. Una vez un colega mío bajó estaba él joven, éramos jóvenes ambos y me cuentan, ¿no? Estaba en Aceros Arequipa, él trabajando, baja de la camioneta que le habían asignado y se olvida de poner el freno de mano, pues se olvida de poner el freno de mano y comienza a deslizarse la camioneta, ¿no? Omisión de asegurar. Operar a velocidad indebida también, si no seguimos las velocidades adecuadas donde estemos. Desactivar dispositivos de seguridad, sobre todo cuando hay equipos en movimiento. Usar equipos defectuosos, no usar el EPP correctamente, que es algo muy usual. Por ejemplo, ¿no? Si es que tenemos nosotros una persona que se ha chancado, digamos, contra un fierro la cabeza y no estaba usando su equipo de protección personal, digamos que está obligado a usar casco en el área de mantenimiento, pero en ese momento, por entrar debajo del carro, por comodidad, se sacó el casco y luego tiene un golpe, le hacen lo que viene a ser los puntos y no usó el EPP correctamente. Esta viene a ser la causa inmediata, sin embargo, no viene a ser la causa raíz, lo más profundo, ¿no? Porque solamente responde a una pregunta que es el por qué. Carga incorrecta, colocación incorrecta, levantar incorrectamente, posición indebida, dar servicio a un equipo en funcionamiento, el jugueteo, que también a veces pasa y lo he visto, bajo influencias del alcohol o otras drogas, también lo he visto, uso indebido de los equipos. Esos son actos de las personas que pueden conllevar a que suceda un accidente, ¿no? Que son actos que
anteceden inmediatamente a un evento no deseado. Y por acá tenemos algunas condiciones que pueden ser guardas, barreras inadecuadas, equipos incorrectos, herramientas, equipos defectuosos, congestión o acción restringida, sistema de advertencias inadecuados, peligros de incendio, orden y limpieza deficientes, exposición a algunos agentes como es ruido, radiación, temperaturas, iluminación, ventilación inadecuada o condiciones ambientales. Esta es la guía que nosotros normalmente usamos, ¿ok? Entonces vamos a ver lo siguiente, vamos a continuar viendo las PPTs. Entonces esta tabla SCATS que yo les he mostrado es la tabla que nosotros usamos normalmente para realizar lo que viene a ser la investigación del evento. Antes de las causas inmediatas que hemos identificado ya que está relacionado a actos y también a prácticas subestándar y también a condiciones inseguras o subestándar van a ser las causas básicas. Ahora algo que también siempre se consulta viene a ser lo siguiente, ¿actos subestándar y actos inseguros vienen a ser lo mismo? No, debido a que un acto inseguro es cualquier acción que pueda conllevar, pues, o que se haga de una manera negligente, que pueda conllevar a que suceda un evento no deseado, a tener una pérdida. Pero el subestándar se denomina de esta forma cuando ya existe un estándar para hacer una labor de manera adecuada y este estándar no es respetado. Entonces ahí es cuando nosotros denominamos acto subestándar, ¿ok? Cuando en la organización existen estándares definidos, difundidos y no se opera de esta forma. Por ejemplo, si es que en determinado tramo, cuando yo estoy en rampa, ¿ya? Estoy con una camioneta, y se me ocurre pues acercarme mucho al camión que está delante mío, ¿no? Tengo un 793 adelante mío, un Caterpillar, y yo me acerco pues a una distancia mínima, entonces estoy ahí a algunos, digamos, 15 metros, 20 metros, definitivamente pues va a ser un acto imprudente. ¿Por qué? Porque si estamos en una rampa de subida, pasa algo con este camión minero, se va a ir hacia atrás y le va a aplastar a la persona. Entonces el acto que la persona está cometiendo es un acto bastante imprudente, el conductor de la camioneta, ¿cierto? Por lo tanto se llama acto inseguro. Si es que esta empresa tuviera estándares para lo que viene a ser conducción, distancias de seguimiento, seguridad vial, entonces ahí sería un acto subestándar. ¿Por qué? Porque existe el estándar, porque se ha capacitado a los trabajadores. Si es que no hay estándar relativo a ese acto incorrecto que ha cometido el trabajador, se denomina un acto inseguro, ¿ya? Eso es porque siempre consultan al respecto. Entonces, antes de estas causas inmediatas van a estar las causas básicas. O sea, si nosotros escarbamos, miren, nos vamos a decir lo siguiente, ¿no? Ha habido un daño. ¿Por qué sucedió un daño? Porque hubo un contacto con una energía no deseada, hubo un evento. ¿Por qué? Por ejemplo, acá, ¿no? Ha habido un daño en el trabajador. El trabajador que estaba conduciendo una camioneta se ha chocado contra un muro, es un choque frontal contra un muro, ¿no? Y esta persona pues ha terminado con un golpe en la cabeza y ha terminado con 20 puntos, ha sido algo muy extenso, ¿ya? Ese es el daño. ¿Por qué sucedió el daño? Porque hubo una colisión por parte de la camioneta contra este muro, ¿ok? Ahora, ¿por qué sucedió que la camioneta impactó? Por los actos subestándar. ¿Qué pasó? Que la persona estaba empleando un equipo para el cual no estaba capacitado ni autorizado, ¿ya? Ahora, puede haber también alguna condición, quizá, digamos que los frenos estaban dañados, ¿no? Digamos que algo dentro de la camioneta estaba mal y por eso es que también esa persona se fue de frente, ¿no? Y ahí nos vamos a preguntarnos otra vez por qué se dio esto. Y ahí llegamos a las causas básicas, que van a estar asociadas a factores de la persona o a factores de trabajo o de los sistemas. Por ejemplo, dentro de las causas básicas, yo digo, esta persona cometió un acto subestándar, ha operado un equipo sin tener autorización ni capacitación para ello. ¿Por qué ha hecho esto la persona? La persona no sabía que no debía hacerlo, de repente él no sabía que existían estándares, no sabía que él no tenía que tener una capacitación al respecto, quizá no quería, simplemente la persona dijo, miren, yo sé que no existe, pero yo lo hago porque quiero ir más rápido, ¿no? Es un acto de querer cumplir algo de manera rápida, es un exceso de confianza por parte de la persona, o quizá estaba preocupada, o quizá la persona no podía trasladarse de otra forma. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué factor personal ha estado involucrado?
Adicional a esto puedo ver factores de trabajo. ¿Por qué no se ha cumplido que la persona utilice, que vaya caminando? ¿Por qué ha utilizado un equipo que no debió? ¿Existen estándares en la empresa para uso de equipos? ¿Existe entrenamiento acerca de esos estándares? ¿Existe seguimiento a que las personas conozcan y cumplan el estándar? ¿Hay concientización a ese nivel? ¿Los supervisores reflexionan acerca de esto, del uso de los equipos únicamente cuando tenemos autorización de ellos? Y quizá, probablemente, lo que pasó con este señor era que en otras oportunidades él usaba la camioneta y nadie le decía nada, ni siquiera su supervisor lo avalaba para que esta persona pues vaya más rápido. Esa es una motivación incorrecta, una motivación hacia hacer algo malo. Entonces vemos que ya a nivel organizacional no hay una cultura de seguridad, no hay una preocupación real por cumplir los estándares, ¿no? Entonces ya ahí vamos escarbando y escarbando más. Porque si nos quedamos en las causas inmediatas, simplemente yo tapo lo demás y digo lo siguiente: mira, este trabajador, el señor Edwin Cuya, ha cogido la camioneta, ha cometido un acto que no está dentro de nuestras reglas, pues lo podemos sancionar. Y ya está, ahí quedó. Pero no he investigado realmente por qué esta persona ha hecho esto. Quizá porque ha sido motivado por su supervisor, ha recibido una orden, quizá porque la persona necesitaba ir muy rápido, los procesos no están adecuadamente ordenados, no hay procedimientos, o las instalaciones están muy lejas un almacén de otra. A nivel de organizacional no estamos difundiendo adecuadamente los estándares. O sea, ¿qué está pasando, no? Ir hacia la raíz, por eso se llama análisis de causa raíz, normalmente así lo denominamos. Entonces ahí vamos a tener factores personales y factores de trabajo. Y estos factores van a estar listados en la tabla SCAT que nosotros hemos visto. Y acá va a estar asociado a la falta de control, ¿no? En la escala 1, la base. Sistemas, estándares, cumplimientos inadecuados. También, ¿cuál es el estilo gerencial? Muy probablemente, si es que ha llegado a suceder un evento como este, es porque a nivel de cultura de seguridad todavía estamos reactivos, todavía no estamos pues en un estatus en el cual las personas se preocupen realmente por su seguridad. Incluso ni siquiera cumplen las normas, ¿no? Entonces hay que ver por qué en temas de seguridad estamos tan, digamos, no estamos desarrollados, ¿no? Entonces vamos a ver que en cuanto al dominó 1, que está asociado a la falta de control, está asociado con que el gerente planea, organiza el trabajo para guiar a la gente a cumplir con los estándares. Hay una evaluación del desempeño del área, de uno mismo y de otros que debe hacerse de forma regular para evaluar resultados y necesidades. Si no tenemos este proceso, las consecuencias van a empezar a ir hacia adelante y va a generar continuidad de los efectos causales. Y eso es cierto, el primer dominó es el que inicia con los estándares de trabajo, la organización del sistema de seguridad, la compenetración de los actores dentro del sistema de seguridad. Si es que no tenemos bien interiorizadas a nivel gerencial las normas, las reglas, esto va a ser un dominó. El gerente mismo no tiene bien interiorizado, presiona por la producción. ¿Qué va a hacer el supervisor? El supervisor va a continuar presionando y va a continuar permitiendo actos inseguros. ¿Qué va a hacer el trabajador? Va a seguir cometiendo actos inseguros. Y al final ustedes saben que cuando hay un evento pues donde hay omisión de reglas, la pita se parte por el lado más corto, más débil. ¿Quién va a salir perjudicado? El trabajador. Se accidenta, ¿sabes qué? Él cometió el error, lo retiramos. Y muchas veces lo he visto, supervisores ordenando a trabajadores. Esta camioneta está dañada, avanza. No, pero es que está dañada, avanza, necesitamos llegar, hay que entregar esa carga, avanza. Entonces, si el trabajador cumple lo que es la negación al trabajo de alto riesgo, algunas organizaciones sí lo cumplen, otras no, tratan de amedrentarlo de alguna forma. Entonces, ese nivel de cultura de seguridad todavía existe en algunas organizaciones, ¿no? Entonces, si no estamos bien desde arriba, esto va a ser un efecto dominó que va a llevar a que se surja un accidente. Ahora, falta de control. Normalmente vamos a tener asociados programas de seguridad y salud que son inadecuados, estándares del programa inadecuados y cumplimiento inadecuado de los estándares. Luego vamos a tener las causas básicas y que está relacionado a que la gente realiza autos inseguros. ¿Por qué? Aquí está mal escrito, disculpen, es porque separado, ¿ya? Y con tilde. ¿Por qué la gente realiza actos inseguros, ¿no? Factores personales y o por qué existen condiciones inseguras. Entonces, las causas básicas van a responder a eso.
Y siempre yo me enfatizo mucho cuando estamos hablando de seguridad que los supervisores, los jefes, no únicamente sancionen, porque de lo contrario no están viendo más allá de lo evidente, como decía un dibujito hace mucho tiempo. Entonces, ya, ok, tu trabajador la fregó, como decimos coloquialmente allá en minería, ¿no? El trabajador ya la fregó, hizo esto, hizo el otro, pero ¿por qué? O sea, ¿qué estaba pasando por su cabeza? Digamos de que lo ha hecho por apurado, lo han presionado, estaba en alguna situación de estrés, le han, algo personal quizá, entonces es complicado a veces entender la psicología de los trabajadores, pero se trata por lo menos de conversar con ellos para ver qué ha sucedido, ¿no? Por supuesto no vamos a esperar que siempre nos digan la verdad, porque también muchas veces tapan cuáles son las causas reales, pero por lo menos tenemos con las evidencias cómo llegar a las posibles causas que podrían haber influido en ello, ¿no? Algunos factores personales están relacionados a defectos o insuficiencias de la persona, ¿no? Cuando hay capacidad física inadecuada para hacer una actividad, impedimentos en la capacidad mental. Digamos, una persona que ha recibido la noticia de que su hijo ha ingresado de emergencias en un hospital y le piden que continúe manejando el camión minero, quizá, ¿no? Tiene que continuar la operación o está en el jumbo y, bueno, a la hora de almuerzo le notificaron ello. Tiene que seguir trabajando hasta las 7 de la noche porque está de turno, o tiene que seguir internado para que termine sus 14 días de guardia cuando tiene una persona en el hospital. Entonces, ¿ustedes creen que su capacidad mental, emocional va a ser la adecuada? Por supuesto que no. Hay estresantes físicos, hay niveles altos de ruido, hay niveles de humedad, olores desagradables, ¿no? En la profundización de la mina. Estresantes mentales, el capataz constantemente diciendo frases inadecuadas, presionando a los trabajadores, el supervisor mismo, falta de conocimiento, muchas veces las personas no saben que no debían hacer las actividades de cierta forma, ¿no? Hay que asegurarnos por eso del entrenamiento adecuado, un entrenamiento eficiente, falta de habilidad en las personas para hacer una actividad, actitud o una motivación inapropiada. Se suele pues motivar a las personas. Yo tengo a mis trabajadores favoritos, de este equipo tengo mis trabajadores favoritos, ¿no? De esta guardia. Tengo acá, estos dos se encargan de hacer el trabajo mucho más rápido que los demás. Y todos los demás ven que ellos dos no llenan su hiperse continuo, no toman los controles, y encima el capataz los felicita. Entonces hay una motivación inadecuada ahí, ¿no? Abuso o un mal uso también está relacionado a factores personales. Y en cuanto a factores laborales, tenemos lo siguiente, ¿no? Liderazgo y supervisión inadecuada, cuando se avalan o se promueven conductas inadecuadas, compras inadecuadas también. Hay equipos, herramientas que se compran y que no son los idóneos para la labor. Mantenimiento inadecuado, cuando no hay un programa de mantenimiento, no se le da seguimiento y los equipos son los que están defectuosos, ¿no? Y que han contribuido a que suceda ese evento. Equipos, herramientas inadecuados, hay muchas oportunidades que se usa equipos hechizos, ¿no? Desatadores hechizos, entonces hay que tener cuidado con los equipos que se adquieren. Estándares de trabajo inadecuados, mal hechos, mal capacitados, desgaste excesivo también. En cuanto a las causas básicas a factores personales, vamos a tener también a la falta de conocimiento de la persona, falta de habilidad, capacidad inadecuada, y a los factores de trabajo, liderazgo inadecuado, ingeniería inadecuada, adquisiciones y mantenimiento inadecuado, los equipos y estándares inadecuados y excesivo desgaste o deterioro. Vamos a ver también en las causas inmediatas los actos subestándar, que es asociado a lo que es el factor humano, ¿no? Y está relacionado a los actos inseguros o prácticas subestándar por parte de las personas, ¿no? Lo que le comentaba, y también a las condiciones subestándar. En cambio, por ejemplo, la condición de que se tiene en campo un equipo inoperativo, ¿no? O que ha estado funcionando de manera incorrecta y ese ocasionó el accidente. Entonces, si nosotros analizamos la causa de eso, vamos a ver, pues, que el factor básico ha sido que no hay estándares para mantenimiento, no hay programas de mantenimiento, entre otros. Y vamos a tener por acá lo que les había comunicado, algunos actos o prácticas subestándar que están relacionados con no señalizar, no obedecer reglas, no seguir procedimientos, eliminar dispositivos de seguridad, entre otros. Y también condiciones subestándar, ¿no? Que va a estar relacionado al desorden, exposición excesiva, ventilación inadecuada, falta de espacio, y realmente la lista es muy, muy grande.
Y también el incidente, ¿no? Que es un evento que precede a la lesión o daño, en este caso lo han definido así, y durante este evento se van a juntar o confluyen uno o más peligros y van a resultar en lesiones o daños a la persona, propiedad, al proceso, al medio ambiente, ¿no? Y la lesión está relacionado con la interrupción del negocio, que está relacionado con la pérdida en sí, ¿no? Y que se puede, a partir del cual se pueden bosquejar distintos resultados, ¿no? Y los costos, siempre en las investigaciones de accidentes, el área de seguridad suele costear cuánto te dio un accidente. En cuanto a lo que es reposición de equipos, al pare de la producción, a lo que viene a ser reemplazar trabajadores, horas extras de los trabajadores que están reemplazando, horas de investigación del evento, todo eso se cuantifica a través de los costos. Hay algunos que están asegurados y hay otros que son no asegurados, ¿no? Y los reportes de incidentes. Esto es muy importante, ¿ok? Lo que viene a ser el reporte de incidentes está muy relacionado con el nivel de cultura de seguridad que se tenga en la organización y con la percepción que tengan los trabajadores acerca de cómo se investigan los accidentes en la empresa. El reporte de incidentes se procura que se realice de manera continua, de manera consciente y que sea realizado por propia voluntad del trabajador, sin mentir, sin omitir información. Entonces, para que una empresa llegue al nivel de que los trabajadores reporten los accidentes, es desafiante, pero más desafiante aún es que reporten los casi accidentes también. Porque nosotros usualmente lo que tenemos en una empresa va a ser que se reportan los accidentes, sí, pero los casi accidentes no se reportan. Y si ustedes se dan cuenta, los casi accidentes también van a conllevar después a que surjan eventos no deseados como son los accidentes. Si no controlamos las causas básicas de los casi accidentes, muy probablemente se vayan a transformar en accidentes a futuro. Entonces, existe en casi todas las empresas el estándar de reporte de accidentes e incidentes. Todo evento no deseado que haya causado daño a la persona, al proceso, hacia el medio ambiente debe ser reportado, pero también aquellos eventos que tenían el potencial de causar daño deben ser reportados. Entonces, tanto los accidentes como los casi accidentes deberían ser reportados. Ahora, lograr que los trabajadores lo hagan, como les comento, viene a ser desafiante, porque muchas oportunidades lo esconden. ¿Por qué lo esconden? Precisamente pues porque la organización lo primero que se hace es buscar un responsable antes que obtener pues una real causa. Entonces, vamos a ver nosotros lo que viene a ser un accidente de manera rápida que yo había visto en YouTube, ojalá lo pueda compartir. Voy a dejar de compartir un momentito. Voy a buscar este accidente para que pueda un poquito hacerles cuál es el análisis de causas básicas. Estoy tratando de compartir el audio, pero en todo caso no va a ser muy necesario, ¿ok? Miren, lo que quiero es que se observen las imágenes. A ver, vamos a ver. Lo voy a disminuir para que se pueda ver bien. Entonces lo que nosotros vemos es que ahí tenemos una grúa que se está levantando un camión, ¿no? De hecho que hay personas que están involucradas ahí. Entonces, vamos acá a la última parte. Primero que de por sí, pues la operación es de bastante riesgo y de por sí las personas que están ejecutando la operación no tienen ningún tipo de control, ¿no? Ya. Entonces, vamos a tratar de hacer
de una manera intuitiva y obviamente pues es una manera conceptual nada más para que ustedes puedan observar cómo nosotros haríamos el análisis de este evento, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido, no? Consecuencias. En la primera parte que nosotros tenemos es las consecuencias. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ahí lo que ha ocurrido es que hay una caída de un equipo, parece que es tipo un cargador frontal, y también tenemos lo que es un camión grúa, ¿no? El camión grúa ha dejado caer, por supuesto que se ha vencido el equilibrio y se ha caído este equipo, digamos este equipo menor, a raíz pues de que tenía un peso superior y de por sí la estabilidad no estaba garantizada, ¿no? Entonces las consecuencias han sido las pérdidas materiales por parte de ambos equipos, porque ambos han sido dañados y pues por lo menos el equipo que había estado siendo cargado, este equipo auxiliar, muy probablemente ya no vuelva a operar y el camión grúa tendría también que pasar por un mantenimiento bastante amplio, ¿no? Porque ustedes saben que cuando un camión de estos tiene un accidente como este, tiene que nuevamente estructurarse todo lo que es la pluma y tiene que hacerse una serie de ensayos para determinar que esté listo nuevamente. Entonces es una pérdida material bastante elevada. Ahora, ¿cuál ha sido el tipo de incidente? Pues ha sido un tipo de lo que viene a ser caída de lo que viene a ser caída de vehículo, lo que se puede hacer daño a la propiedad, también se le puede llamar en líneas generales. Tendríamos que tener cuáles son los modelos específicos de los equipos para nosotros ponerle el título apropiado, ¿no? Que tiene que ser lo más descriptivo posible. Entonces acá las fuentes de energía están relacionadas con levantamiento de carga, levantamiento de peso, ¿no? Y vamos a ver acá qué es lo que propiamente sucedió, que se ha roto el equilibrio y que ha caído pues un equipo. Luego tenemos por acá cuáles van a ser las causas inmediatas. ¿Cuáles consideramos que vienen a ser las causas inmediatas, tanto en acto subestándar como en condición subestándar? En acto subestándar, para que suceda esto, es que se ha sobredimensionado o se ha operado un equipo que no era el adecuado, un tractor. No, dentro de las imágenes nos permite ver el modelo específico, pero en líneas generales parece un tractor. Entonces no se está empleando el equipo adecuado para que nosotros podamos levantar este tractor. Entonces, una de las causas viene a estar relacionado con los actos subestándar, tanto de la persona que está haciendo la maniobra, como de los rigger que supuestamente están direccionando o están dirigiendo esto, y así como los supervisores, los personal que están ahí y que no han podido advertir eso, ¿no? También puede ser lo que viene a ser omisión de advertir, porque no han podido darse cuenta que esto va a suceder. En cuanto a condiciones subestándar, hay que evaluar, probablemente haya un mal estado en la maquinaria. Eso podría ser también una de las causas inmediatas a ello, o podría ser también dentro de las condiciones subestándar un mal anclaje. En este caso, lo que más parece, de acuerdo a la imagen, es que la estabilidad se ha roto simple y sencillamente porque se ha cargado un equipo con un equipo que tiene un límite de carga determinado que está por debajo del peso del equipo que se ha levantado, ¿no? En cuanto a factores personales, habría que ver, ¿no? Porque este es un colectivo que ha tenido este tipo de factor personal. No saben realmente cómo deben hacer la labor, hay una supervisión inadecuada, eso ya viene a ser un factor de trabajo, pero en factor personal no saben, no quieren, hay premura de tiempo, no tienen la capacidad mental para efectuar este tipo de cálculos, no tienen la capacitación adecuada para que conozcan de estos temas, o hay factores de trabajo asociados. Factores de trabajo como estándares inadecuados, seguimiento inadecuado, no hay reglas, no tenemos un sistema de supervisión capacitado, ¿no? Y en cuanto a las fallas de control, veríamos pues dentro del sistema de gestión, probablemente la omisión de estándares, que no se cuentan con estándares, no hay una política de seguridad adecuada, no hay un sistema de gestión de seguridad adecuadamente implementado, no hay seguimiento del mismo. Entonces, si se dan cuenta, la base de todo está relacionado desde el establecimiento de estándares, la supervisión y desde la gerencia de seguridad y la gerencia general, ¿no? Entonces, el no tener una gerencia comprometida, el no tener estándares adecuados, va a llevar pues algunas causas que van a ser factores personales. Las personas no van a estar adecuadamente capacitadas, no van a estar adecuadamente motivadas hacia la seguridad, sino hacia conseguir resultados rápidos. Y en factores de trabajo, pues no tenemos
la implementación adecuada de los estándares que se tengan, o su cumplimiento adecuado, una supervisión ineficiente, entre otros, y causas inmediatas las que hemos mencionado, lo cual va a llevar a un incidente. Realmente lo que estamos haciendo acá es especular, porque el proceso de investigación de incidentes es bastante amplio, pero estamos tratando de más o menos ver cómo funciona. Ahora les comento lo siguiente. En cuanto al curso de investigación de incidentes, existen múltiples metodologías para evaluar las causas de un accidente o un incidente. Hay metodología de Ishikawa, del pescado, que se utiliza para que nosotros encontremos a través de divisiones si ha habido factores en los equipos, factores relacionados a procedimientos, factores relacionados a las personas, factores relacionados al ambiente. Entonces, se va derivando en espinas, ¿no? A partir de una línea general, se va derivando en espinas como un diagrama de pescado. Entonces, eso es el análisis de Ishikawa. Tenemos también el diagrama de los 5 porqués. Sucedió un evento, sí. ¿Por qué? Porque el trabajador no estaba prestando atención. ¿Por qué? Porque estaba concentrado en otra labor. ¿Por qué? Porque tenía una presión de trabajo. O sea, estoy especulando, ¿no? Ideas al aire. Esos son los 5 porqués. Al menos se hace una investigación estableciéndose 5 porqués en retrospectiva, ¿no? Luego tenemos la investigación ICAM, que es una metodología de evaluación también que se realiza sobre todo en minería, que está relacionado a identificar las causas básicas, pero es mucho más minucioso que el que estamos viendo ahora. Entonces existe esta metodología del dominó entre muchas otras. En minería lo que más se usa viene a ser la metodología ICAM. Eso es lo que les puedo comentar y pues es propio de otra capacitación que se establezca la metodología 1, metodología 2 y que se les pueda enseñar distintas metodologías, pero a través de esta sesión se quiere que ustedes tengan una noción general de qué son los accidentes, qué son incidentes, cuál es el propósito de su investigación, cómo hacer la investigación en forma general, qué debemos nosotros reunir, cómo hacerla, qué factores pueden influir a que sucedan, cómo investigar estos eventos. Son algunas de las ideas que se ha tratado de transmitir, así como qué entidades reportan, en qué periodos reportan, y también cómo debe reportarse y cómo debe también gestionarse la información que se tenga, ¿no? Entonces, eso es el contenido que queríamos compartir con ustedes hoy. No sé si es que tenemos alguna duda de por medio aún. Bueno, ingeniera Mirna, no. Por ahora no se tiene ninguna otra duda. Bueno, sí, Carlos nos dice, y en el caso de que haya alguna amputación, ¿cuántas horas tengo como máximo para reportarlo? Una amputación para reportar. Le comento que una amputación no es reportable por parte del empleador al Ministerio del Trabajo. Por más que una amputación es un daño mayor, es una incapacidad, quien reporta este tipo de daños es la clínica donde se ha atendido o el hospital donde se ha atendido la persona. Si fuera un accidente mortal, eso sí lo tiene que reportar la empresa, y lo dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Entonces, ante accidentes incapacitantes, no tenemos la obligatoriedad de reportar como empresas. Bueno, sin más, se te agradece a ti, ingeniera Mirna Cachay, por tu magnífica exposición. Y cerramos también esta exposición no sin antes invitarlos al curso que se desarrollará el día de mañana miércoles a partir de las 6:50 p.m. Ya estará habilitado el link para poder entrar a la reunión y continuaremos con el módulo 6 de este programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo en minería. Y antes